Muy buenos días, estimados estudiantes de la institución educativa Bertolt Brecht. Nos volvemos a reencontrar en una nueva semana de aprendizajes y el día de hoy trabajaremos el plan de gobierno y los registros lingüísticos. Partiremos por analizar algunos artículos relacionados al reglamento interno de nuestra institución educativa, el cual contempla nuestros derechos, deberes y algunas obligaciones como estudiantes. Nos dice, por ejemplo, el artículo 68, que el colegio orienta el comportamiento de los estudiantes a fin de que cada uno desarrolle su sentido de libertad, responsabilidad, honradez, veracidad, ayuda mutua y respeto a la persona. Quiere decir, el colegio nos orienta a que se desarrollen todos estos valores. En el artículo 69 nos indica cuáles son nuestros derechos como estudiantes. Nos dice que uno de ellos es ser tratados con dignidad y respeto, sin discriminación alguna. Otro nos indica que debemos ser orientados en un ambiente de tolerancia, comprensión, pero sobre todo compañerismo. Del mismo modo, se nos indica que uno de nuestros derechos es participar activamente en las actividades del colegio. Si pasamos a leer el artículo 70, ya nos habla acerca de nuestros deberes y obligaciones que tenemos como estudiantes en la institución. Por ejemplo, el de comprometernos a vivir en armonía con nuestros pares en concordancia con las normas de convivencia del aula y del colegio de manera general. El de respetar a todos los integrantes del colegio, quiere decir a nuestros compañeros, auxiliares, docentes y padres de familia. Del mismo modo, que podamos adecuar nuestra conducta a las normas que están establecidas en el reglamento, tanto dentro como fuera del colegio. También a participar activamente en el desarrollo de las clases, en las actividades internas y externas que organiza el colegio. Y por último, el de poder demostrar un comportamiento correcto en el aula y en todas las actividades programadas dentro del colegio. Así como en el reglamento podemos encontrar nuestros derechos y deberes, también se encuentran contempladas algunas prohibiciones. Por ejemplo, el de comportamientos inadecuados y reñidos o que van en contra de la moral. El de cometer actos de bullying y discriminación por cualquier motivo. El de hacer uso de un vocabulario inapropiado o soez. El de faltar a las normas de cortesía y las buenas costumbres. También el de fomentar o participar en actos vandálicos de toda índole dentro del colegio contra sus integrantes. Además de generar desorden, alentar el incumplimiento del reglamento escolar, agredir o amenazar física, verbal o virtualmente a nuestros compañeros, profesores y demás integrantes del colegio. Como hemos podido notar, el reglamento interno sirve para orientarnos en cuanto a cómo debemos convivir dentro de la escuela y dentro de nuestras clases. Si bien es cierto, hemos cambiado en cuanto a la modalidad presencial y ahora estamos a través de una modalidad virtual. Sin embargo, estas normas de convivencia siguen orientándonos y rigiendo nuestro trabajo pedagógico. Seguramente, al escuchar cuáles son nuestros deberes, nuestros derechos y algunas obligaciones, nos habremos preguntado, ¿y qué relación tiene el reglamento interno con el plan de gobierno? Pues bien, ambos buscan la formación y orientación en cuanto a una convivencia democrática. Por un lado, el reglamento interno busca fomentar la convivencia dentro de las aulas, mientras que el plan de gobierno busca una convivencia mayor, global, quiere decir de toda la sociedad. Entonces, nuestro plan de gobierno hay que recordar que es un documento que es elaborado y presentado por cada organización política, en la que va a plantear cuáles son las metas y objetivos que quiere lograr respecto a las problemáticas existentes en una comunidad o en un país, así como también las estrategias que van a servir para dar solución a estos problemas. Por ello, podemos afirmar que un plan de gobierno tiene las siguientes características. Muy bien,
Por un lado, es estratégico, porque va a plantear diversas acciones a desarrollar con la finalidad de lograr ciertos objetivos. También se señala que está orientado a resultados, porque como ya lo hemos señalado, estos buscan solucionar los problemas existentes. También nos señala que debe ser coherente, quiere decir que las ideas que estén propuestas deben tener sentido. Y por último, debe ser viable, quiere decir que estas propuestas o ideas planteadas deben ser capaces de ser realizadas. Ahora bien, querido estudiante, es necesario que recuerdes cuáles son las 4 partes importantes que tiene un plan de gobierno. La primera de ellas se conoce con el nombre de ideario y es donde mayormente vamos a encontrar información acerca del acta de fundación de la organización política. Quiere decir cuándo fue fundada y por quién, además de qué nombre lleva. Como segunda parte tenemos la visión, que es el conjunto de ideas que van a expresar lo que la organización política desea lograr en el ámbito futuro. Es decir, vienen a ser los objetivos planteados. Como tercera parte tenemos la síntesis, que es donde la organización política va a seleccionar y colocar 3 problemas que haya identificado como prioritarios, así como también sus posibles soluciones y sus metas. Y finalmente tenemos la propuesta, que es la parte donde se va a colocar el resumen de la forma como la organización política cumplirá con las propuestas emitidas. Ahora te invito a analizar conmigo las siguientes imágenes a través de algunas interrogantes. En la primera parte nos dice, ¿qué observas? ¿La forma de hablar será la misma en las 3 imágenes? Por un lado, observamos una reunión de doctores, científicos, personas relacionadas a la ciencia. Por otro lado, observamos una conversación entre amigos. Y en la tercera imagen observamos un señor o un cobrador en una combi. ¿En qué se diferenciarán estas 3 imágenes respecto a la forma de hablar? ¿Cómo se le conoce a esta diferenciación? Muy bien, estimado estudiante, estamos hablando de los registros lingüísticos. También podemos notar que hay un titular que dice Alianza pitea por el árbitro. Binacional no se tirará atrás. Hinchas cremas hicieron plantón. Y al costado podemos notar que hay algunos términos que están resaltados y que han sido reemplazados. Por ejemplo, pitea por el término reclama, no será defensivo por el término se tirará atrás y hicieron un reclamo en lugar de hicieron un plantón. Podemos notar claramente que los sinónimos empleados tienen un grado de formalidad. Además, podemos notar también que este titular, a diferencia del plan de gobierno que hemos observado anteriormente, tiene un tipo de lenguaje muy distinto. Es por ello que el día de hoy hablaremos acerca de los registros lingüísticos. Para hablar de registros lingüísticos, nos hacen recordar que los hablantes utilizamos de manera continua el hecho de poder modificar nuestra manera de hablar. Esto dependiendo del contexto o situación en que nos encontremos. A esos cambios que nosotros realizamos se les conoce con el nombre de registro lingüístico y sirven para adaptarnos a las diferentes situaciones comunicativas. Nos dice además que si somos hablantes competentes, estos cambios nos ayudarán en cuanto a adecuar nuestro mensaje teniendo en cuenta el contexto, quiere decir el lugar y el momento en que nos estamos comunicando, así como también al receptor, a quien nos vamos a dirigir en cuanto a nuestra información. Y por último, también debemos tener en consideración la intención y el contenido de nuestro mensaje. Ahora, estimado estudiante,
Es necesario precisarte que existen dos tipos de registros. Por un lado, el registro llamado formal, que se le conoce también con el nombre de registro elaborado, ya que se utiliza en contextos con alto grado de formalidad, quiere decir entre personas que no se conocen lo suficiente o que no existe un vínculo de confianza, sino más bien un vínculo laboral, profesional o de autoridad. Por ejemplo, en los discursos políticos, en las sentencias jurídicas y en general en los textos escritos. Por otro lado, tenemos el registro informal, que se le conoce también con el nombre de registro coloquial, porque mayormente lo vamos a utilizar en un entorno familiar y distendido. Quiere decir que lo utilizamos con mayor naturalidad de forma cotidiana y además se caracteriza por presentar un vocabulario espontáneo, relajado y expresivo. Esto lo podemos ubicar dentro de una conversación entre amigos o de diálogos con la familia. Finalmente, me despido de ustedes, estimados estudiantes, esperando que la información brindada te sea de mucha utilidad, ya que el día de hoy tendrás que planificar tu plan de gobierno.